Buenos días, tardes o noches, chavales. Les habla su colega Cires Bloderman, Duque de la Mancha de Katsup, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy les quiero traer lo que vendría siendo mi versión del Iceberg de Steven Universe 2.0, pero quiero aclarar que esta versión del Iceberg es totalmente diferente a la que muchas personas están acostumbradas, ya que normalmente muchas personas están acostumbradas a que el Iceberg simplemente son curiosidades o datos que se omitieron, pero el día de hoy yo quiero profundizar un poco más y quiero mencionar los aspectos que realmente muchos no notaron y cómo la serie de Steven Universe va descendiendo y se va volviendo turbia, así como el iceberg de lo que vendría siendo la Deep Web, conforme se nos fueron mostrando distintos puntos. Y es que quiero dividir este iceberg en lo que vendrían siendo 8 niveles, cuales van desde el tema más suave hasta lo que vendría siendo el tema más duro, más difícil, y que por ende vendría siendo el tema un tanto más perturbador. Quiero decirles que voy a traer más versiones de Iceberg de esta manera, no de forma de curiosidades, sino de manera en cómo va cambiando y cómo se va, por así decirlo, enturbiando la serie conforme avanza. Una vez dicho esto, pues también no olviden dejar su poderosísimo Exploder like, ya que de esa manera pues demuestran que aman a su Michi, a su Chems, y sobre todo espero disfruten el video. Ahora sí, dicho sin más, pues comencemos con el video. En el nivel 1 de este iceberg, y comenzando tal y como se nos introdujo la serie, así como tal y se nos introdujo la idea primaria, pues tenemos las aventuras random. Al principio se nos mostraron puras aventuras random, cuando la serie todavía no tendría un futuro lineal y sobre todo un futuro al parecer no tan prolongado como Steven Universe lo tuvo a final de cuentas. Las aventuras random pues serían todos aquellos episodios felices donde Steven no se tenía que preocupar, ni mucho menos tenía la imaginación, ni tenía tampoco el concepto de que él era una pieza tan importante para la cultura Gem. Básicamente las aventuras random nos hablan de cuando Steven prácticamente estaba dormido y todavía no se le presentaba la realidad tal cual era, ni mucho menos los aspectos que este llegó a conocer temporadas más adelante. En las aventuras random pues tenemos los momentos felices de Steven interactuando con los habitantes de Ciudad Playa, las búsquedas de objetos Gem y sobre todo el interfaz de querer hacer que las Crystal Gems comiencen a conocer más las actitudes y las tradiciones humanas. Episodios como Desayunando Juntos hacían énfasis en momentos divertidos y que solamente concentraban a Steven en actuar como un niño sin ninguna responsabilidad. En el nivel número 1 pues tenemos las aventuras random, la forma en cómo se nos presentó la serie y cómo inició de una forma muy suave y bastante tranquila. Ya en el nivel 2 y unas temporadas más adelante, además del episodio Escape de Prisión, así como la gema en el espejo, pues tendríamos lo que vendría siendo la cacería de gemas. La cacería de gemas todavía es un tema no tan turbio y sobre todo pues podríamos decir que fue el principal lineamiento que se dio a la serie una vez esta dejó atrás las aventuras random. Ahora las gemas ya tenían un propósito y como tal dicho propósito era cazar, sobre todo recolectar a las gemas corruptas que aún quedaban. Sin embargo, la duda permanecía y no se sabía por qué las gemas se habían corrompido. No obstante, dicha duda comenzó a esclarecerse y Steven comenzó a tomar más sentido de responsabilidad cuando él acompañaba a las Crystal Gems y sobre todo cuando apareció Lapislázuli, quien fue una gema clave para que Steven comenzara a dejar de lado un tanto su irresponsabilidad como niño y comenzara a enfocarse ya en un entrenamiento, puesto que cada vez estaban apareciendo villanas más poderosas. La cacería de gemas no solamente se limitaba a lo que vendría siendo el círculo de gemas corruptas, que tuvieron una serie de episodios bastante cortos, sino también a lo que vendría siendo la cacería y búsqueda de gemas como Malaquita, de Peridot, de Jaspe y Lapislázuli, que seguiría posteriormente. Y aunque la cacería de gemas o el tratar de atrapar a estas gemas para evitar que la Tierra cayese en un colapso mucho mayor o que éstas contactaran al planeta madre, pues aún así no era un tema tan turbio ni mucho menos perturbador, puesto que se conocía que únicamente Steven y las Crystal Gems estaban cumpliendo el rol de héroes contra villanos y como tal se estaba dando la opción de que las gemas cambiasen con el lema de Steven: abrazos no madrazos. Él como tal no quería pelear, puesto que él creía que se podían solucionar las cosas hablando y sobre todo podía hacerlas cambiar de ideales. Pasando al nivel 3 y ya comenzando a descender bastante en lo que vendría siendo el tema de Steven Universe, tenemos las conspiraciones humanas y sobre todo cómo se nos empezó a revelar a la raza Gem. Las conspiraciones humanas abarcan tanto el tema del fandom
como el tema de Ronaldo. Ronaldo, aunque tenía episodios bastante aburridos, fue de cierta forma pieza clave, ya que él era el que spoileaba bastantes cosas al fandom a lo largo de sus episodios. Y aunque sus episodios eran bastante aburridos y como tal nadie les tomaba pues mucha atención, había gente en el fandom americano que logró descubrir muchas pistas y sobre todo fue Ronaldo quien empezó a revelar bastantes cosas muy importantes, como el ejemplo de Diamante Rosa, la forma en cómo estaba estructurada la sociedad Gem, y muchos otros secretos de cómo las gemas probablemente hasta habían intervenido en el gobierno y en muchos acontecimientos del planeta Tierra, ya que estas eran mucho más avanzadas que los seres humanos y sobre todo tenían una forma de pensamiento tan avanzada que se podría decir que ellas prácticamente ayudaron a estructurar la sociedad del planeta Tierra. Este punto donde podemos ver cómo el trasfondo ya empieza a tomar un tono un tanto más turbio, ya que al parecer Rose Cuarzo y las gemas de cierta forma inspiraron a la cultura de los seres humanos, ayudaron de forma indirecta y quizás Rose Cuarzo pues trató de implementar lo que vendría siendo su ideología al no poder completarla en el planeta madre, pues en algunas civilizaciones que empezaban a mostrar las características tiránicas y opresivas que mostraban en el planeta madre. Así que en el nivel 3 coloco lo que serían las conspiraciones humanas y las conspiraciones que Ronaldo llegó a revelar a lo largo de sus episodios. En el nivel 4 y ya entrando a lo más turbio tenemos la manipulación ideológica. La manipulación ideológica era un factor bastante presente en las gemas del planeta madre y también lo empezaron a implementar lo que vendrían siendo los personajes de Steven Universe, ya que de cierta manera tanto Steven como las diamantes imponían de cierta forma su ideología y aunque uno lo hacía de forma más suave que el otro, de cierta forma no dejaban que las gemas como tal decidieran, ya que Steven estaba constantemente presionándolas para que se volvieran buenas y que cambiaran su rumbo, aunque había gemas que realmente no lo hacían. Podríamos decir que de cierta forma Steven también las manipulaba ideológicamente para que cumplieran, por así decirlo, sus expectativas o cambiasen su forma de pensamiento, de misma manera que las diamantes lo hacían, imponiendo una ideología jerárquica y clasista desde el momento en que las gemas eran activadas, diciendo que como tal solo ciertas gemas podían cumplir determinadas funciones, limitándolas y sobre todo no dándoles oportunidad de emplear diferentes labores que no fuesen asignadas por las diamantes, básicamente supresión de libertad, sistema político tiránico y sobre todo bastante opresivo que limitaba las libertades y sobre todo colocaba a las gemas de menor jerarquía como simples esclavas, en este caso las perlas, o como simples objetos de entretenimiento que no tendrían un futuro más allá en el planeta Mar. Además de que las diamantes obligaban a las gemas y sobre todo imponían sus pensamientos personales, suprimiendo con castigos y sobre todo con la amenaza de pufearlas aquellas que no cumpliesen los estándares de pensamiento o forma de actuar de las diamantes. Es por eso que en el nivel número 4 coloco la manipulación ideológica. En el nivel 5 y ya entrando a lo más turbio que pudimos ver en la serie de Steven Universe, pues tenemos el sistema político opresivo. El sistema político opresivo que seguían las diamantes era un sistema tiránico bastante parecido a las dictaduras de determinados países, incluyendo a la dictadura italiana, la dictadura fascista, donde se anteponía el poder, el orden de gobierno y sobre todo se suprimían las garantías y sobre todo libertades de los demás habitantes, siendo el gobierno el que tenía la última palabra. Básicamente las diamantes impusieron un orden tiránico, jerárquico y sobre todo impusieron un orden clasista para suprimir totalmente a lo que vendrían siendo las demás gemas. Prácticamente las gemas eran esclavas y si alguna tenía una idea diferente a las diamantes o inclusive llegaba a realizar alguna regla que las diamantes tuviesen en contra, pues estas automáticamente eran pufeadas y eran castigadas. Básicamente su castigo era la muerte por desobedecer el orden político, algo bastante parecido al fascismo italiano, donde si se desobedecía la orden principal o se desobedecía de cualquier manera o no se pertenecía al sistema predominante, pues las personas eran fácilmente castigadas, además de que sus libertades eran bastante oprimidas y restringidas. No me mencionar que quizás lo más perturbador del sistema político de las diamantes era la supresión de las emociones. Las gemas no podían desarrollar, por así decirlo, sentimientos de amor, no podían fusionarse, tampoco podían, más bien no podían fusionarse de forma mixta, no podían demostrar afecto, tenían que cumplir a pie de la letra las órdenes de las diamantes.
podían actuar de manera propia, y sobre todo cuando Diamante Blanco asumió más el control de esta orden y sobre todo impuso de manera más gruesa y sobre todo de manera más opresiva este sistema, mecanizando totalmente a las gemas, pues hasta las mismas diamantes tenían miedo de desobedecer cualquier regla. Lo peor de todo es que las gemas estaban vigiladas en todo momento, ya que recordemos que muchas partes del Palacio de las Diamantes y probablemente de las calles estuviesen monitoreadas por algunas gemas que notificaran a las diamantes cualquier rastro de rebelión o de pensamiento en contra de lo estipulado, lo cual nos diría que en todo momento las gemas estarían vigiladas y sobre todo podrían ser notificadas y castigadas en el momento. Es por eso que tenemos como ya un punto turbio en el nivel 5 el sistema político opresivo. En el 6 tenemos el maltrato y el clasismo que las diamantes llegaron a imponer a lo largo de la serie, y que muchas gemas pues desgraciadamente fueron víctimas de esto, desde experimentos terribles hasta lo que vendría siendo el maltrato y rechazo. Recordemos que las gemas que no podían desarrollarse bien como Amatista eran constantemente buleadas y sobre todo eran bastante menospreciadas. Cabe mencionar que otras gemas como Peridot, que habían sido inculcadas con esta ideología, así como también Perla, quien de cierta manera se burlaba de Amatista para esconder un poco el hecho de que ella fuese una perla y se creyese superior a Amatista, porque recordemos que Peridot le dijo a Amatista que no tenía que aguantar las burlas de Perla, porque ella era un cuarzo, ella era una guerrera y Perla como tal era un adorno, una sirvienta, una clase muy baja que no tenía derecho ni siquiera a opinar algo acerca de Amatista. Que esta idea de clasismo y maltrato, ahondado al hecho de que aquellas gemas que no tuviesen alguna función útil eran probablemente pufeadas, eran destruidas y como tal eran implementadas para posibles experimentos terribles. Entre esto tenemos el clúster, que es un ejemplo claro de maltrato y de experimentación, obligando a gemas a fusionarse, aniquilando su conciencia y sobre todo dañándolas, ya que el clúster de cierta forma vivió por mucho tiempo en determinada agonía, además de las descoloridas, que eran el vivo ejemplo de gemas que tenían que escapar y estar escondidas, ya que al ser diferentes y sobre todo presentar rasgos que no eran útiles para el planeta madre, pues eran blancos sencillos para ser eliminadas. Básicamente ellas por esta ideología tenían que recurrir y esconderse para no ser asesinadas ni ser eliminadas. Por eso que en el nivel 6 coloco el maltrato y el clasismo que se impuso a lo largo del gobierno de las diamantes. En el nivel 7 y ya entrando a los niveles más bajos tenemos la revolución mal planificada de Rose Cuarzo. Entre los errores más grandes que podemos tener es la revolución mal planificada de Rose Cuarzo. La revolución mal planificada de Rose Cuarzo trajo consecuencias bastante terribles a largo y a corto plazo. Para empezar, ella no pensó muy bien su estrategia. Pensó que al haber asesinado a una diamante sería el factor decisivo que haría que las diamantes no atacasen al planeta Tierra. Básicamente le apostó todo a una carta. Pensó que las diamantes tendrían demasiado miedo como para atacar el planeta donde una gema había asesinado a una diamante que hasta el momento se creía totalmente invencible, y como tal su factor llegó a intimidar a muchas gemas, así como también llegó a intimidar a las diamantes. Sin embargo, no fue lo suficientemente fuerte como para que éstas decidieran no hacer nada contra el planeta Tierra. Desgraciadamente la revolución que Rose Cuarzo planeó estuvo bastante mal planificada, y aunque ella tenía un ejército vasto, las diamantes la superaban casi 3-1 en cuanto a números. Por no mencionar que aunque las diamantes al parecer en cierto momento tuvieron conflictos contra Rose Cuarzo, estas tuvieron la ventaja casi en todo momento, más que nada por el ataque de corrupción. La revolución mal planificada de Rose Cuarzo conllevó a la pérdida de muchas gemas que estaban sufriendo en vida al ser corrompidas, y también a la pérdida de muchos seres humanos. Este es un tema que no se toca bastante en la serie, pero que queda implícito, ya que como tal las diamantes, así como las gemas, durante las grandes batallas que hubo en la Tierra, pues debieron de haber acabado con la vida de algunos seres humanos. Digo esto porque desgraciadamente los más afectados en una guerra es la población civil. Los seres humanos no podían defenderse del todo contra las gemas del planeta madre, y sobre todo al saber las gemas del planeta madre que Rose Cuarzo le tenía cariño a los seres humanos, pues estas obviamente tomaban parte contra los seres humanos, llegando a asesinarlos.
tratando de intimidar así a Rose Cuarzo. Más de que la revolución mal planificada de Rose Cuarzo también trajo consecuencias como la creación del clúster, así como también futuras invasiones o ataques contra el planeta Tierra. Y es que lo que Rose Cuarzo no sabía al momento de quedar embarazada y de dar a luz a Steven, pensando que las diamantes ya nunca atacarían el planeta por la baja presencia que las Crystal Gems tenían, que en algún momento estas tomasen una iniciativa, y si Steven no hubiese desarrollado los poderes como este los tuvo realmente, no habría podido hacer demasiado. Inclusive si las diamantes hubiesen atacado con un escuadrón de naves al planeta Tierra, Steven y las Crystal Gems habrían sido derrotados y la Tierra probablemente habría sido aniquilada. Pero como atacaron de una en una, le dieron la oportunidad a Steven de que éste convenciera con él, mostrando el aura de diamante rosa. Pero si no hubiese sido así, las diamantes hubiesen tomado un ataque, hubiesen realizado un ataque a distancia y sobre todo hubiesen enviado hordas de gemas a atacar el planeta sin ellas interferir directamente, pues Steven habría sido derrotado, habrían sido capturados y probablemente la Tierra habría sido aniquilada. Además de que, ahondado a esto, a la revolución mal planificada y al maltrato y clasismo, pues tenemos el hecho de que Rose abandonó a Spinel y generó en ella cierto rencor e ira, consecuencia también a largo plazo que terminaría afectando a Steven y casi ocasionando la destrucción del planeta Tierra y la desintegración del equipo Gem. Así que como tal, en el nivel 7 tenemos la revolución mal planificada, que fue la base de muchos eventos que terminaron casi por costarle la vida a Steven, a las Crystal Gems y al planeta Tierra, por no mencionar que en su tiempo le causaron la pérdida de muchas gemas, así como de muchos seres humanos. Y finalmente en el nivel 8, y ya como el dato más turbio y lo más bajo, el nivel más bajo del iceberg, tenemos el genocidio Gem y el genocidio humano. Básicamente pienso yo, y esto es algo que obviamente la serie no tocó y que de hecho modificó, porque se había considerado que las diamantes, al ser como eran y al haber conquistado diferentes planetas y sectores, pues habrían realizado genocidios contra diferentes especies, ya que antes de que se cambiara este dato, se tenía que las diamantes y la raza Gem era una raza conquistadora bastante agresiva, que forma inteligente con la que se topara, forma inteligente que aniquilaban, ya que ellas dejaban totalmente inhabitable el planeta y como tal conllevaban al asesinato de diferentes especies, preservándolas en zoológicos a manera de guetos, donde la especie pudiese ser conservada, pero una cantidad muy minoritaria. Sin embargo, este dato se cambió cuando se confirmó que la única raza inteligente con la que las gemas se habían topado eran los seres humanos, quizás para reducir y suavizar un poco este dato que era bastante perturbador, ya que se mostraría a las gemas como una raza guerrera bastante peligrosa y sobre todo unas asesinas u homicidas seriales cuyos ideales de superioridad, así como sistema político, pues recordaría bastante lo que vendrían siendo ciertos acontecimientos nefastos en la historia de los seres humanos. Sin embargo, algo que no se puede negar podría ser el genocidio que las diamantes llevaron a cabo contra algunos seres humanos y también contra algunas gemas. Recordemos que las diamantes, así como las gemas pertenecientes a su bando, implementaban métodos de tortura y sobre todo dañaban todas aquellas gemas que estuviesen en contra. Ejemplo de esto, Lapislázuli, que fue tomada como rebelde, fue encerrada, pufeada, torturada y sobre todo dañada. Por no mencionar que probablemente más gemas tuvieron esta suerte, así como también seres humanos, ya que recordemos que las armaduras de los caídos probablemente pertenecieron a algunos seres humanos que lucharon tal de defender sus tierras, haciéndoles frente a algunas gemas. Sin embargo, la diferencia es que los humanos no podrían vencer tan fácilmente una gema, menos en esa época, sin ayuda de otra, por el hecho de que los seres humanos somos más frágiles y sobre todo somos un poco más débiles que las gemas, a lo cual probablemente muchos seres humanos también fueron capturados, fueron torturados y también fueron cruelmente asesinados por parte de las hordas pertenecientes a las diamantes, un genocidio que si Steven hubiese contemplado realmente habría fracturado más su mentalidad. Y bueno gente, este fue el iceberg de Steven Universe. Si quieren que haga otro iceberg de alguna otra serie de la forma en como lo presenté, o les gustó que lo presentara de esta forma, rompiendo un poco el convencionalismo de presentar únicamente curiosidades, pues déjenmelo en los comentarios. Ya tengo otra serie de la cual puedo hacer un iceberg bastante similar. Antes de irme quiero enviarle un saludo a Ruli Franco, Sir Black Hat, Shinigami Dark Diva, Alondra Gunes, Foxy Gamer 87, Sans el Esqueleto,
Paula Jadán, Verus BP, Luz Universe, Emanuel Silva, Princesa Octavia, Frank Espejel y Martín Uchija. Bueno gente, les habla su colega Cires Bloderman, espero hayan disfrutado el video, nos vemos hasta la próxima.